El niño autista del millonario más poderoso de Barcelona llevaba 7 años sin mirar a nadie a los ojos. Decenas de profesionales habían fracasado. Pero cuando ella entró por primera vez a la mansión, algo imposible sucedió. Mateo levantó la mirada. Esta es la historia de Lorenzo Villalta, un magnate inmobiliario cuyo imperio valía millones, pero cuyo corazón estaba roto en 1000 pedazos. Su hijo Mateo, un niño de 7 años atrapado en su propio mundo, rechazaba cualquier contacto humano con una violencia silenciosa que desgarraba el alma. Hasta que llegó Clara Medina, una mujer sencilla con un pasado doloroso y un don inexplicable para tocar lo intocable. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? ¿Alguna vez has conocido a alguien que transformó tu vida sin siquiera proponérselo? La mansión Villalta se alzaba como un gigante de cristal y mármol en el corazón del exclusivo barrio de Pedralbes, en Barcelona. Desde sus ventanas se divisaba toda la ciudad, ese hormiguero de luces y ambiciones que nunca dormía. Pero dentro de aquellas paredes inmaculadas, el silencio pesaba como una lápida. Un silencio roto únicamente por los gritos ocasionales de un niño que no sabía cómo expresar su dolor de otra manera. Lorenzo Villalta había construido un imperio desde la nada. A sus 42 años, su nombre aparecía en las portadas de las revistas financieras más prestigiosas de Europa. Edificios, hoteles, centros comerciales. Su firma estaba grabada en el skyline de media España. Pero todo ese poder se desmoronaba cada vez que entraba a la habitación de su hijo y encontraba esa mirada perdida, esos ojos color avellana que nunca se posaban en los suyos. Mateo tenía 7 años, pero para Lorenzo a veces parecía que tenía 70. Llevaba el peso de un mundo incomprensible sobre sus pequeños hombros. Diagnosticado con trastorno del espectro autista severo desde los 2 años, el niño había convertido la mansión en un museo de fracasos profesionales. 34 terapeutas, 18 profesores especializados, 22 cuidadores. Todos habían pasado por aquella casa con la misma historia. Mateo no permitía que nadie entrara en su burbuja. La rutina era siempre la misma. El niño se despertaba exactamente a las 6:30 de la mañana, sin importar si era lunes o domingo. Se sentaba en el rincón de su habitación, junto a la ventana que daba al jardín, y alineaba sus 37 cochecitos de juguete en un orden que solo él comprendía. Si alguien tocaba, aunque fuera uno de esos coches, Mateo entraba en crisis. Gritaba con una desesperación que partía el corazón, se golpeaba la cabeza contra la pared, arañaba su propia piel hasta dejar marcas rojas que tardaban días en desaparecer. Lorenzo lo había intentado todo. Los mejores especialistas de Europa habían pisado esa casa. Había gastado fortunas en terapias experimentales, en métodos innovadores traídos desde Estados Unidos y Japón. Nada funcionaba, y con cada fracaso, el millonario sentía cómo se hundía un poco más en un abismo de culpa y desesperación. Porque en el fondo, en ese lugar oscuro que evitaba mirar, Lorenzo sabía que parte de la condición de Mateo era su responsabilidad. Los primeros años de vida del niño, Lorenzo había estado ausente, construyendo su imperio, mientras su esposa Valeria se consumía en una depresión posparto que nadie supo detectar a tiempo. Valeria había muerto cuando Mateo tenía apenas 3 años. Un aneurisma cerebral fulminante que no dio tiempo ni para despedirse. Y Lorenzo se quedó solo, con un niño que no lo reconocía como padre, que huía de sus brazos como si fueran garras, que gritaba cada vez que él intentaba abrazarlo. Esa mañana de marzo, mientras el sol pintaba de dorado las calles de Barcelona, Lorenzo bajó las escaleras de su mansión con el mismo peso de siempre aplastándole el pecho. La señora Montserrat, el ama de llaves que llevaba 20 años trabajando para la familia, lo esperaba en el vestíbulo con una expresión que él conocía demasiado bien. «Señor Villalta»,
La cuidadora nueva llega en media hora, dijo la mujer con voz cautelosa, como quien anuncia una tormenta. Es la número 35. Lorenzo asintió sin decir nada. Ya ni siquiera recordaba cómo se llamaba esta nueva candidata. Clara algo, Clara Medina, una mujer de 34 años sin experiencia específica en autismo, pero con referencias impecables de familias adineradas de l'Eixample. La agencia la había recomendado con entusiasmo, pero Lorenzo ya no creía en entusiasmos. Había aprendido que las expectativas solo servían para caer desde más alto. «No durará ni 3 días», murmuró uno de los empleados mientras preparaba el desayuno en la cocina. Lorenzo alcanzó a escucharlo, pero no dijo nada, porque probablemente tenía razón. Clara Medina bajó del taxi frente a la verja de hierro forjado, con el corazón latiéndole en la garganta. Nunca había visto una casa así. Parecía sacada de una revista de arquitectura, con sus jardines perfectamente cuidados y esa fachada que combinaba modernidad y elegancia de una manera casi intimidante. Pero Clara no se dejó impresionar. Había trabajado en casas importantes antes. Sabía que el dinero no compraba la paz, y mucho menos la felicidad. Lo que Clara no les había contado en la entrevista era que esta casa representaba mucho más que un trabajo para ella. Era una oportunidad de redención. 5 años atrás, Clara había cuidado a su sobrino Danielito, un niño autista de 4 años que iluminaba su vida a pesar de todas las dificultades. Ella había aprendido a leer sus silencios, a entender sus rituales, a amar sin esperar nada a cambio. Pero una neumonía mal diagnosticada se lo llevó en cuestión de días, dejando en Clara un vacío que ningún tiempo había logrado llenar. Cuando vio el anuncio buscando cuidadora para un niño con autismo, algo en su interior se movió. No era casualidad. Era una segunda oportunidad de hacer lo que no pudo terminar con Danielito. Demostrar que esos niños incomprendidos merecían todo el amor y la paciencia del mundo. La señora Montserrat la recibió con una sonrisa profesional pero cansada. Le mostró la casa, le explicó las reglas, le advirtió sobre las crisis de Mateo. Todo lo que Clara ya había escuchado en la entrevista. Pero había algo en el ambiente, una tristeza densa que flotaba en el aire como niebla, que le erizó la piel. «Mateo está en su habitación», dijo Montserrat. «Normalmente no permitimos que nadie entre hasta que él se acostumbre a ver a la persona desde lejos. Puede tardar días, incluso semanas». Pero algo impulsó a Clara a no seguir el protocolo. Tal vez fue la intuición, tal vez fue el recuerdo de Danielito. Tal vez fue simplemente el destino jugando sus cartas. Clara subió las escaleras con pasos suaves, como quien camina sobre cristal, y se detuvo frente a la puerta entreabierta de la habitación del niño. Y entonces lo vio. Mateo estaba sentado en su rincón habitual, con la luz del sol bañando su cabello castaño. Tenía los 37 cochecitos perfectamente alineados frente a él. Sus manos pequeñas movían uno de los coches de un lado a otro, una y otra vez, en un movimiento hipnótico. Llevaba un suéter azul marino que le quedaba un poco grande y pantalones de algodón. Sus pies descalzos se balanceaban ligeramente. Clara no entró. Solo se quedó ahí, en el umbral, observándolo. No dijo nada, no intentó llamar su atención. Solo respiró y esperó. Y entonces sucedió lo imposible. Mateo levantó la cabeza, sus ojos color avellana, esos ojos que llevaban años sin mirar a nadie directamente, se posaron en Clara. Fue apenas un segundo, un destello, pero fue real. Clara sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. El niño la había mirado, no con miedo, no con rechazo, con curiosidad. Lorenzo estaba en su estudio revisando unos contratos cuando escuchó los pasos apresurados de Montserrat. La mujer entró sin tocar, algo que solo hacía en emergencias. «Señor Villalta, tiene que ver esto», dijo con voz temblorosa. Lorenzo dejó los papeles y subió las escaleras detrás de ella, preparándose mentalmente para otra crisis, otro fracaso.
Otra decepción. Pero cuando llegó al pasillo del segundo piso y vio la escena, se quedó paralizado. Clara seguía en el umbral de la habitación de Mateo. No había entrado, no había invadido su espacio, pero el niño ya no estaba jugando con sus coches. Estaba de pie, a medio camino entre su rincón y la puerta, mirando fijamente a esa mujer desconocida. No con la mirada perdida de siempre, no con el terror que mostraba ante cualquier extraño. Estaba mirándola de verdad. Lorenzo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En 7 años, Mateo nunca había hecho eso. Nunca. Clara, sintiendo la presencia de Lorenzo detrás de ella, se giró lentamente. Sus ojos se encontraron. Ella vio en la mirada del millonario algo que reconoció de inmediato porque lo había visto en el espejo durante años. Esperanza mezclada con terror. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez fuera diferente. Y el terror de volver a creer y volver a caer. «No se mueva», susurró Lorenzo. «Por favor, no se mueva». Clara asintió levemente y volvió su atención a Mateo. El niño seguía ahí, de pie, con sus manitas a los costados, observándola. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso hacia ella, solo uno, pequeño, tembloroso, inseguro, pero un paso. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lorenzo sin que él pudiera controlarlas. Montserrat se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Y Clara, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que explotaría, se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de Mateo. No extendió los brazos, no intentó tocarlo, solo se quedó ahí, a su nivel, mostrándole con su cuerpo que no era una amenaza. «Hola, Mateo», dijo Clara con voz suave, casi como un susurro. «Me llamo Clara. No voy a hacerte daño. Solo vine a conocerte». El niño la miró durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos la escaneaban, la estudiaban, como si intentara descifrar un código invisible. Y entonces, lentamente, muy lentamente, dio otro paso, y otro más, hasta que quedó a menos de 1 metro de Clara. Lorenzo contuvo la respiración. Montserrat no se atrevía ni a parpadear. El silencio en esa casa era tan absoluto que se podía escuchar el latido del tiempo. Mateo extendió su mano derecha, temblorosa, insegura, no hacia Clara, sino hacia el espacio entre ambos, como ofreciendo algo invisible, como tendiendo un puente sobre un abismo, y Clara, con una sabiduría que solo da el dolor vivido y superado, no tomó esa mano, no la forzó. Solo extendió la suya propia, a la misma altura, a la misma distancia, y esperó. Por primera vez en 7 años, Mateo no huyó, no gritó, no entró en crisis, solo se quedó ahí, con su mano extendida, mirando a esa mujer que acababa de entrar en su vida y que de alguna manera inexplicable no le daba miedo. Lorenzo supo en ese momento que algo había cambiado. Que esa mujer no era una cuidadora más, que Clara Medina había hecho en 30 segundos lo que 34 profesionales no lograron en años. Había encontrado la frecuencia exacta en la que vibraba el corazón de su hijo. Y aunque todavía no lo sabía, esa conexión inexplicable escondía un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Un secreto enterrado en el pasado, en un hospital, en las últimas palabras de una mujer agonizante que había pedido un favor imposible, que alguien, algún día, amara a su hijo con la paciencia infinita que él necesitaba. Ese alguien acababa de cruzar la puerta. Los días que siguieron fueron un estudio de contrastes. La mansión Villalta, acostumbrada al fracaso, comenzó a respirar algo diferente. No era esperanza todavía. Era más bien una expectativa cautelosa, como quien observa el cielo después de meses de tormenta y no se atreve a creer que finalmente saldrá el sol. Clara estableció su rutina con una naturalidad que sorprendió a todos. Cada mañana llegaba exactamente a las 6:15, 15 minutos antes de que Mateo despertara. Se sentaba en el pasillo, frente a la puerta del niño, con una taza de té de manzanilla
y un cuaderno donde anotaba observaciones. No intentaba entrar, no forzaba nada, solo estaba ahí, presente, como un faro silencioso en medio de la noche. Mateo, con su sensibilidad extraordinaria para detectar cambios, sabía que ella estaba ahí. Cuando abría la puerta de su habitación cada mañana, sus ojos buscaban inmediatamente esa figura sentada en el suelo, y aunque no la miraba directamente, Clara notaba cómo el niño relajaba los hombros al verla. Era un cambio minúsculo, imperceptible para la mayoría, pero para alguien que había amado a un niño como Danielito, ese detalle era un universo de información. Lorenzo observaba todo desde la distancia, dividido entre el miedo y la fascinación. Cada mañana, antes de irse a la oficina, encontraba alguna excusa para pasar por el segundo piso, revisar unos documentos en su estudio personal, buscar un libro en la biblioteca. Cualquier pretexto para ver, aunque fuera de reojo, cómo avanzaba esa relación imposible entre su hijo y esa mujer que había llegado como un vendaval silencioso a alterar el orden establecido. Una mañana, casi 2 semanas después de la llegada de Clara, Lorenzo se atrevió a preguntarle directamente, ¿cómo lo hace? Su voz sonaba ronca, cansada. Todos los demás intentaron jugar con él, hablarle, llamar su atención. Usted solo está ahí. Clara levantó la vista de su cuaderno. Sus ojos eran de un marrón cálido, del color de la tierra después de la lluvia. Había en ellos una tristeza antigua, pero también una fortaleza que Lorenzo reconoció como la de alguien que ha sobrevivido a sus propias batallas. Porque Mateo no necesita que lo entretengan, señor Villalta, necesita que lo entiendan. Y para entender a alguien, primero hay que aprender a estar en silencio. Respondió con una suavidad que no tenía nada de débil. Su hijo habla todo el tiempo, solo que no con palabras. Lorenzo se quedó mirándola, intentando descifrar si esas palabras eran sabiduría genuina o simplemente otro discurso motivacional vacío, como tantos que había escuchado. Pero había algo en la manera en que Clara lo decía, en la convicción de su voz, que le hizo creer. Mi esposa, Valeria, ella también intentó entenderlo, dijo Lorenzo, sorprendiéndose a sí mismo con esa confesión. Pero la depresión la consumió antes de que pudiera lograrlo. Clara había aprendido hacía mucho que el dolor ajeno no necesita soluciones, necesita testigos. El autismo no es una enfermedad que se cure, señor Villalta. Es una forma diferente de existir en el mundo. Mateo no está roto. Solo ve las cosas de una manera que nosotros no comprendemos. Y tal vez, si tenemos suerte, él nos enseñe a ver lo que hemos estado perdiendo. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Lorenzo durante todo el día. Mientras firmaba contratos millonarios, mientras negociaba con inversores japoneses, mientras su secretaria le recordaba sus citas, una parte de él seguía en aquel pasillo, viendo a Clara sentada en el suelo, existiendo en el mismo espacio que su hijo, sin invadir, sin exigir, solo siendo. Pero la paz de aquellos días era frágil como el cristal, y estaba a punto de quebrarse. Clara tenía sus propios demonios con los que lidiar. Cada noche, cuando regresaba a su pequeño apartamento en el barrio de Gracia, el silencio la envolvía como una mortaja. Vivía sola desde hacía 5 años, desde que Danielito murió. Su hermana, la madre del niño, había culpado a Clara por no haber insistido más en llevar al niño al hospital aquella noche fatídica. Dijiste que solo era un resfriado, le había gritado entre lágrimas en el funeral. Y aunque los médicos confirmaron que nadie podría haber previsto la neumonía fulminante, Clara cargaba esa culpa como una piedra en el pecho. Mateo era su oportunidad de redención, pero también era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Cada vez que veía al niño alinear sus cochecitos, recordaba cómo Danielito hacía lo mismo con sus bloques de construcción. Cada vez que Mateo se balanceaba suavemente al escuchar música, recordaba cómo Danielito se dormía en sus brazos, tarareando una canción que solo él podía oír.
Era doloroso, era hermoso, era necesario. Una tarde, mientras Clara observaba a Mateo desde su lugar habitual en el pasillo, el niño hizo algo inesperado. Se levantó de su rincón, caminó hacia su cómoda y sacó un pequeño libro de imágenes. Era un libro gastado, con las esquinas dobladas, sobre animales del océano. Mateo lo sostuvo entre sus manos durante un largo minuto, como si estuviera tomando una decisión monumental, y entonces, lentamente, caminó hacia la puerta. Clara sintió cómo se le aceleraba el pulso. El niño nunca había cruzado el umbral de su habitación cuando ella estaba ahí. Nunca. Mateo se detuvo justo en el marco de la puerta, con el libro pegado contra su pecho. Sus ojos no miraban directamente a Clara, pero ella sabía que toda la atención del niño estaba enfocada en ella. Era como si Mateo estuviera midiendo la distancia, calculando el riesgo, reuniendo el coraje para cruzar una frontera invisible. «Es un libro precioso», dijo Clara con voz suave, sin moverse de su posición en el suelo. «¿Te gustan los animales del mar?» Mateo no respondió con palabras, pero dio un paso y otro más, hasta que estuvo frente a Clara a apenas unos centímetros de distancia. El niño extendió el libro hacia ella, no para dárselo, sino para mostrárselo, como compartiendo un tesoro. Clara, conteniendo las lágrimas, inclinó la cabeza para ver las imágenes. Había ballenas, delfines, pulpos, medusas brillantes. Mateo pasaba las páginas con cuidado reverencial, deteniéndose especialmente en una ilustración de una tortuga marina. «Las tortugas son sabias», comentó Clara. «Se toman su tiempo para todo. Nunca tienen prisa. Como tú, Mateo». El niño la miró entonces, directamente. Sus ojos color avellana se clavaron en los de Clara durante 3, 4, 5 segundos completos. Y en esa mirada, Clara vio algo que la hizo temblar. Reconocimiento. Como si Mateo estuviera diciéndole sin palabras: «Tú me entiendes. Tú no tienes miedo de mí». Ese fue el momento en que Clara supo que no había vuelta atrás. Este niño se había metido en su corazón del mismo modo que Danielito lo había hecho años atrás. Y aunque eso significara exponerse de nuevo al dolor, aunque significara cargar de nuevo con la responsabilidad de cuidar un alma frágil, Clara estaba dispuesta, porque algunos amores no se eligen, simplemente suceden, inevitables como la salida del sol. Lorenzo presenció esa escena desde el otro extremo del pasillo. Se había quedado petrificado, sin atreverse a respirar, temiendo que cualquier movimiento rompiera el hechizo. Ver a su hijo compartiendo algo voluntariamente con otro ser humano era como presenciar un milagro. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que él intentara detenerlas. Montserrat, que había subido con una bandeja de merienda, también se detuvo en seco al ver la escena. La mujer que había visto crecer a Mateo desde bebé sintió cómo se le quebraba la voz al susurrar: «Dios mío, señor Villalta, está pasando, realmente está pasando». Pero no todos en la mansión veían con buenos ojos lo que estaba sucediendo. Germán, el chofer de la familia que llevaba 15 años trabajando para los Villalta, observaba a Clara con desconfianza. Había visto pasar a decenas de cuidadores y terapeutas, todos prometiendo milagros, todos fracasando estrepitosamente. ¿Qué hacía a esta mujer diferente? ¿Acaso pretendía manipular las esperanzas del señor Villalta para asegurarse un puesto permanente? «No te dejes engañar por su carita de santa», le comentó Germán a Montserrat una tarde mientras tomaban café en la cocina. «He visto este teatro antes. Se hacen las comprensivas, las pacientes, y cuando menos te lo esperas, están pidiendo aumentos o sacando ventaja de la situación». Montserrat, normalmente cautelosa, esta vez defendió a Clara con fiereza. «Germán, llevo 20 años trabajando en esta casa. He visto llorar al señor Villalta noches enteras por su hijo. He visto a ese niño hacerse daño a sí mismo porque nadie podía alcanzarlo. Y ahora, por primera vez, veo esperanza real. No te atrevas a envenenar esto con tus cinismos».
La tensión en la casa comenzaba a crecer. Había quienes veían en Clara una salvadora y quienes la veían como una amenaza. Pero para Lorenzo y para Mateo, Clara se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más profundo que una simple empleada. Era el puente hacia un mundo que ambos creían perdido para siempre, el mundo de la conexión, del entendimiento, del amor que no necesita palabras para existir. Y aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, ese puente estaba construido sobre los cimientos de un secreto que, cuando saliera a la luz, lo cambiaría absolutamente todo. El primer verdadero desafío llegó una mañana de abril, cuando Barcelona despertó bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. Mateo era extraordinariamente sensible a los cambios climáticos, la presión atmosférica, la humedad en el aire, el sonido distante de los truenos. Todo eso alteraba su delicado equilibrio interno de maneras que nadie podía predecir completamente. Clara llegó esa mañana a las 6:15 como siempre, pero algo en el ambiente la puso en alerta. La casa estaba demasiado silenciosa. Ni siquiera se escuchaban los sonidos habituales de Montserrat preparando el desayuno en la cocina. Era un silencio denso, cargado de anticipación, como el que precede a un terremoto. Subió las escaleras con pasos más cautelosos que de costumbre. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, encontró la puerta de la habitación de Mateo cerrada. Eso era inusual. El niño siempre la dejaba entreabierta. Clara se sentó en su lugar habitual, pero esta vez su instinto le decía que algo estaba a punto de romperse. No tuvo que esperar mucho. A las 6:30 en punto, escuchó un golpe sordo desde el interior de la habitación. Luego otro y otro más. El corazón se le aceleró. Conocía ese sonido. Danielito hacía lo mismo cuando algo lo abrumaba. Golpeaba su cabeza contra la pared en un intento desesperado de liberar la sobrecarga sensorial que lo invadía. Clara se puso de pie, pero se contuvo de abrir la puerta inmediatamente. Irrumpir en el espacio de Mateo durante una crisis podría empeorar todo, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados mientras el niño se hacía daño. Respiró profundo, buscando ese lugar de calma en su interior que había aprendido a cultivar durante los años con Danielito, y tocó suavemente la puerta 3 veces. Un ritmo constante, predecible, no amenazante. «Mateo, soy Clara», dijo con voz firme pero suave. «Voy a abrir la puerta, solo voy a sentarme en el suelo, no voy a tocarte, no voy a cambiar nada, solo estaré ahí contigo». Abrió la puerta lentamente. La escena que encontró le partió el corazón. Mateo estaba en su rincón, acurrucado contra la pared, con las manos cubriéndose los oídos y el cuerpo balanceándose con violencia. Sus 37 cochecitos estaban esparcidos por toda la habitación, fuera de su orden sagrado. Algo o alguien los había movido. Clara entendió de inmediato. Para Mateo, esos coches no eran simples juguetes, eran su manera de controlar el caos del mundo, eran su ancla a la realidad. Y alguien había alterado ese orden, probablemente con la mejor intención de limpiar, sin saber el daño que causaría. Sin decir nada más, Clara se sentó en el suelo justo en el umbral de la puerta. No dentro de la habitación, respetando el espacio del niño, pero lo suficientemente cerca para que él supiera que no estaba solo. Y entonces empezó a tararear. Era una melodía simple, repetitiva, la misma que solía cantarle a Danielito, una nana antigua que su abuela le había enseñado cuando era niña. Mateo no dejó de balancearse inmediatamente. Las crisis no se detienen por arte de magia, pero gradualmente, muy gradualmente, el ritmo de su balanceo comenzó a sincronizarse con el ritmo de la melodía de Clara. Su respiración entrecortada empezó a calmarse. Los golpes contra la pared cesaron. Clara siguió tarareando durante 20 minutos completos. No se movió de su lugar, no intentó acercarse, solo ofreció su presencia como un faro en medio de la tormenta interna de Mateo. Y lentamente,
Como quien emerge de aguas profundas, el niño comenzó a bajar las manos de sus oídos. Sus ojos, rojos e hinchados, se posaron en Clara. Había en ellos una mezcla de dolor, confusión y algo que parecía una súplica silenciosa. Ayúdame a entender por qué el mundo es tan difícil. Ya pasó, susurró Clara. Ya pasó lo peor. Ahora vamos a arreglarlo juntos, ¿sí? Mateo la miró durante un largo momento y entonces hizo algo que dejó a Clara sin aliento. Extendió su mano hacia ella, no para que Clara la tomara, sino señalando hacia los cochecitos esparcidos por el suelo. Clara entendió. El niño le estaba pidiendo ayuda para restaurar el orden. Le estaba dando permiso de entrar en su espacio sagrado. Era un acto de confianza monumental. ¿Puedo entrar?, preguntó Clara, aunque ya sabía la respuesta. Mateo no dijo nada, pero tampoco retiró su mano. Clara lo tomó como un sí. Se puso de pie lentamente y caminó hacia el interior de la habitación con movimientos deliberados, predecibles. Se arrodilló frente a los cochecitos y miró a Mateo esperando instrucciones. El niño se levantó de su rincón con piernas temblorosas, se acercó a Clara y uno por uno comenzó a colocar los coches en sus manos. Clara los sostenía sin moverlos, dejando que Mateo decidiera dónde colocar cada uno. El niño trabajaba con precisión quirúrgica, siguiendo un patrón que para cualquier otra persona hubiera parecido aleatorio, pero que para él tenía un orden perfecto y necesario. Tardaron 45 minutos en reordenar los 37 cochecitos. Cuando terminaron, Mateo se sentó de nuevo en su rincón y exhaló profundamente, como si acabara de correr un maratón. Clara, todavía arrodillada, le sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo hiciste muy bien, Mateo. Eres muy valiente». El niño no respondió con palabras, pero sus hombros se relajaron visiblemente, y Clara supo que había cruzado una frontera importante. Mateo le había permitido entrar en su mundo, le había mostrado su vulnerabilidad, le había pedido ayuda. Eso era más significativo que 1000 palabras. Lorenzo había presenciado toda la escena desde el pasillo, paralizado entre el impulso de intervenir y la sabiduría de no hacerlo. Cuando finalmente todo terminó, cuando vio a su hijo respirar con normalidad de nuevo, sintió una mezcla de alivio y algo más oscuro. Envidia. Envidia de que Clara pudiera alcanzar a Mateo de maneras que él nunca había logrado. Envidia de esa conexión que parecía fluir naturalmente entre ellos, mientras que entre él y su hijo solo había un abismo de silencios doloroso. Bajó las escaleras con el peso de esa envidia, aplastándole el pecho, y se encontró con Montserrat en el vestíbulo. La mujer tenía los ojos enrojecidos. «Fui yo, señor Villalta», confesó con voz quebrada. «Yo moví los cochecitos esta mañana. Solo quería limpiar un poco la habitación. No pensé que...» «Lo sé, Montserrat», interrumpió Lorenzo con cansancio. «Lo sé, nadie tiene la culpa. Es solo que... esto es tan difícil. Todo es tan condenadamente difícil. Pero ella lo logró, señor». La señorita Clara logró calmarlo sin medicamentos, sin forcejeos, solo con paciencia. Lorenzo asintió, pero no dijo nada más. ¿Cómo explicarle a Montserrat que esa paciencia, esa capacidad de Clara para conectar con Mateo, solo le recordaba a él sus propias deficiencias como padre? ¿Cómo admitir que parte de él deseaba que Clara fracasara solo para no sentirse tan inadecuado? Eran pensamientos oscuros, pensamientos que lo avergonzaban, pero eran reales. Subió de nuevo las escaleras y se detuvo frente a la habitación de Mateo. Clara seguía ahí, sentada ahora junto a la puerta, con su cuaderno de notas. Levantó la vista cuando sintió su presencia. «Necesito que me enseñe», dijo Lorenzo de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la vulnerabilidad de esas palabras. «Necesito que me enseñe a hacer lo que usted hace». Clara lo miró con esos ojos marrones llenos de comprensión. No había juicio en ellos, no había superioridad, solo había empatía.
No es algo que se enseñe con instrucciones, señor Villalta. Es algo que se aprende sintiendo. Pero puedo mostrarle, si está dispuesto a ser paciente consigo mismo. No soy bueno con la paciencia, admitió Lorenzo con una sonrisa amarga. No se construyen imperios siendo paciente. No, respondió Clara, pero se construyen familias siéndolo. Esas palabras se clavaron en Lorenzo como agujas. Familia. Esa palabra que había perdido todo significado después de la muerte de Valeria. Esa palabra que resonaba vacía en los pasillos de su mansión a pesar de todo el lujo que la rodeaba. Los días siguientes fueron un proceso de aprendizaje doloroso para Lorenzo. Clara le mostró cómo observar a Mateo sin invadir su espacio, cómo interpretar sus movimientos, sus sonidos, sus rituales. Le enseñó que el silencio no era ausencia de comunicación, sino una forma diferente de diálogo. Le explicó que el rechazo de Mateo no era personal, sino protección contra un mundo que el niño experimentaba con una intensidad abrumadora. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo en el corazón eran dos cosas muy diferentes, y Lorenzo se descubrió luchando contra su propia frustración cada vez que intentaba acercarse a Mateo y el niño se alejaba. Cada vez que Clara lograba lo que él no podía, la herida de su inadecuación se hacía más profunda. Una tarde, después de un día particularmente difícil en la oficina, donde había perdido una inversión millonaria, Lorenzo llegó a casa con el ánimo por los suelos. Necesitaba ver a su hijo, necesitaba sentir que algo en su vida tenía sentido. Subió directamente a la habitación de Mateo y, sin pensarlo, sin recordar todas las lecciones de Clara, abrió la puerta bruscamente. Mateo estaba en medio de uno de sus rituales, organizando sus coches. El sonido repentino de la puerta, la intrusión inesperada, lo sobresaltó. El niño dejó caer uno de los cochecitos y el efecto fue inmediato. Entró en crisis. Comenzó a gritar, a golpearse las piernas, a arrancarse el cabello. Lorenzo, presa del pánico, intentó calmarlo acercándose, pero solo empeoró las cosas. Mateo se lanzó contra la pared, golpeándose la cabeza con una fuerza que aterrorizó a Lorenzo. «Mateo, por favor, hijo, detente», gritaba Lorenzo tratando de sostenerlo, pero el niño se retorcía con una fuerza sorprendente. Clara, que estaba en el primer piso revisando algunos ejercicios terapéuticos, escuchó los gritos y subió corriendo las escaleras. La escena que encontró la hizo actuar por puro instinto. Se lanzó entre Lorenzo y Mateo, separándolos físicamente. «Señor Villalta, salga de la habitación, ahora», ordenó con una autoridad que no admitía discusión. Lorenzo, aturdido, obedeció. Clara cerró la puerta dejándolo afuera y se quedó a solas con Mateo. Lorenzo podía escuchar desde el pasillo cómo Clara hablaba en voz baja, cómo tarareaba esa melodía que ya le era familiar. Los gritos de Mateo fueron disminuyendo gradualmente hasta convertirse en sollozos, y luego en silencio. Lorenzo se dejó caer contra la pared del pasillo, con la cabeza entre las manos. Montserrat y Germán habían subido atraídos por el escándalo, pero se quedaron a distancia prudente, sin atreverse a acercarse. Cuando Clara finalmente salió de la habitación 20 minutos después, su expresión era dura. Cerró la puerta con cuidado y se quedó mirando a Lorenzo con una mezcla de decepción y rabia contenida que él nunca había visto en ella. ¿Qué parte de no interrumpir sus rituales no quedó clara, señor Villalta? Su voz era baja pero cortante como un cuchillo. «Yo solo quería verlo. Es mi hijo. Es su hijo». «Exactamente», lo interrumpió Clara, y por primera vez desde que había llegado a esa casa, su compostura se quebró. Y por eso mismo debería ser el primero en respetar sus necesidades. Su frustración no justifica poner en riesgo el bienestar de Mateo. Lorenzo sintió cómo la vergüenza y la rabia se mezclaban en su pecho. ¿Quién era esta mujer para hablarle así? ¿Quién se creía que era para darle lecciones sobre cómo tratar a su propio hijo?
Usted lleva aquí apenas un mes, dijo Lorenzo poniéndose de pie, su voz temblando de emoción contenida. Un mes. Yo llevo 7 años intentando alcanzar a ese niño. 7 años fracasando, sintiéndome el peor padre del mundo. Y ahora llega usted, con su paciencia infinita y sus melodías mágicas, y me hace sentir aún más inútil de lo que ya me sentía. Las palabras salieron como un torrente, cargadas de años de dolor acumulado. Clara se quedó quieta, sus ojos fijos en Lorenzo, y por primera vez él vio en ellos no solo comprensión, sino algo de su propio dolor reflejado. No estoy aquí para hacerlo sentir inútil, señor Villalta, dijo Clara con voz más suave, pero todavía firme. Estoy aquí porque sé lo que es amar a un niño como Mateo y no poder salvarlo. Estoy aquí porque fallé una vez y no pienso fallar de nuevo. ¿Falló? ¿Con quién? Clara vaciló. Nunca había hablado de Danielito con nadie en esa casa. Era su dolor privado, su secreto guardado. Pero quizás era momento de que Lorenzo entendiera que ella no era una extraña fría y profesional. Era alguien que había sangrado las mismas heridas que él sangraba ahora. Con mi sobrino, Danielito. Tenía 4 años. Era autista como Mateo. Yo lo cuidaba, lo amaba como si fuera mío. Una noche tuvo fiebre. Yo pensé que era solo un resfriado común. No insistí en llevarlo al hospital. A la mañana siguiente, su voz se quebró. Había desarrollado una neumonía fulminante. Murió 3 días después. El silencio que siguió a esa confesión fue absoluto. Montserrat se llevó una mano a la boca. Germán bajó la vista avergonzado, y Lorenzo sintió como toda su rabia se evaporaba, reemplazada por una comprensión dolorosa y profunda. Clara, no me pida disculpas, lo interrumpió ella. Solo le pido que entienda que sé exactamente lo que es sentirse inadecuado. Sé lo que es preguntarse cada noche si estás haciendo lo correcto. Sé lo que es amar a alguien que no puede decirte que te ama de vuelta. Y también sé que si no aprende a controlar sus emociones, si no aprende a poner las necesidades de Mateo por encima de su propia frustración, va a perderlo para siempre. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Clara ahora. Y Lorenzo, ese hombre que había construido un imperio con puño de hierro, ese millonario que nunca mostraba debilidad, se encontró llorando también. No sé cómo hacerlo, admitió con voz rota. No sé cómo ser el padre que él necesita. Entonces aprenda, dijo Clara, porque Mateo no necesita un padre perfecto, necesita un padre presente. Y eso es algo que usted puede ser, si deja de castigarse por no ser suficiente y empieza a trabajar para serlo. Lorenzo asintió, incapaz de hablar. En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran simplemente empleador y empleada, eran 2 personas rotas intentando reconstruirse a través de un niño que los necesitaba a ambos. Montserrat, viendo la intensidad del momento, hizo una señal discreta a Germán y ambos bajaron las escaleras en silencio, dejando a Lorenzo y Clara solos en el pasillo. Mi esposa, Valeria. Ella se sintió tan sola, dijo Lorenzo después de un largo silencio. Yo estaba construyendo mi imperio, cerrando tratos, viajando constantemente. Cuando nació Mateo y empezó a mostrar los primeros signos, yo me escondí en el trabajo. Era más fácil negociar con ejecutivos que enfrentar la realidad de que mi hijo era diferente. Valeria se hundió en una depresión que yo ni siquiera noté hasta que fue demasiado tarde. El cerebro busca maneras de protegernos del dolor, dijo Clara. A veces nos hace huir, a veces nos hace negar la realidad. No lo hace malo, señor Villalta, solo lo hace humano. Cuando ella murió, yo juré que sería diferente, que estaría presente para Mateo, pero cada vez que intentaba acercarme y él me rechazaba, cada crisis que no podía detener, cada noche que lo escuchaba llorar sin poder consolarlo, era como si el universo me estuviera diciendo que yo no estaba hecho para esto. El universo no dice nada, respondió Clara con firmeza. Solo nosotros.
nos hablamos a nosotros mismos. Y ha llegado el momento de que cambie esa conversación. Lorenzo la miró a los ojos. Había en ellos una fuerza que él envidiaba, una determinación forjada en el fuego del sufrimiento, y se dio cuenta de algo. Clara no era su enemiga. No era una amenaza a su posición como padre, era su aliada, la única persona que realmente entendía lo que estaba en juego. «Enséñeme», dijo finalmente, «no como empleada, sino como alguien que sabe. Enséñeme a ser el padre que Mateo necesita». Clara asintió lentamente, y en ese gesto, en ese simple movimiento de cabeza, se selló un pacto silencioso entre ambos. Un compromiso de trabajar juntos, de aprender juntos, de fracasar y levantarse juntos. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese compromiso estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que nunca hubieran imaginado. Los meses que siguieron fueron un proceso de transformación lenta pero profunda. Lorenzo comenzó a llegar más temprano del trabajo. Canceló viajes innecesarios, aprendió a sentarse en silencio junto a Clara mientras observaban a Mateo. Aprendió que el amor no siempre se expresa con abrazos y palabras, que a veces el amor más profundo es simplemente estar presente sin exigir nada a cambio. Clara, por su parte, comenzó a ver en Lorenzo no solo al millonario distante, sino al padre roto, intentando recomponer los pedazos de su familia. Empezó a incluirlo en las pequeñas victorias, cuando Mateo sostenía un objeto nuevo sin entrar en pánico, cuando vocalizaba un sonido diferente, cuando sus ojos se posaban en ellos por más de unos segundos. Mateo, en el centro de todo, comenzó a florecer de maneras sutiles pero significativas. Ya no gritaba cada vez que alguien entraba en su habitación. Empezó a tolerar pequeños cambios en su rutina. E incluso, en ocasiones muy raras pero preciosas, buscaba activamente la presencia de Clara. La mansión Villalta respiraba diferente. Había risas ocasionales donde antes solo había silencio. Había conversaciones donde antes solo había órdenes formales. Montserrat comentaba con frecuencia que la casa finalmente parecía un hogar, pero Germán seguía desconfiando, y no era el único. En las cenas benéficas a las que Lorenzo asistía, los comentarios comenzaron a circular. El millonario Villalta y su nueva empleada pasan demasiado tiempo juntos. Dicen que ella prácticamente vive en la mansión. Pobre Valeria, apenas 3 años muerta y ya hay otra mujer en su casa. Lorenzo intentaba ignorar los murmullos, pero era difícil. Barcelona era una ciudad grande, pero los círculos de la alta sociedad eran pequeños y crueles. Y aunque su relación con Clara era completamente profesional, aunque entre ellos solo había un propósito compartido de ayudar a Mateo, la gente veía lo que quería ver. Una noche, después de una cena particularmente incómoda, donde varias personas habían hecho comentarios velados sobre Clara, Lorenzo regresó a casa con el ceño fruncido. Encontró a Clara en la sala de estar, revisando algunos libros sobre técnicas de comunicación alternativa que había pedido en la librería. «La gente habla», dijo Lorenzo sin preámbulos, dejándose caer en el sofá con cansancio. Clara levantó la vista de su libro, sus cejas arqueadas en pregunta silenciosa. «Sobre usted, sobre nosotros. Dicen que...» vaciló, «que hay algo inapropiado en nuestra relación». Clara cerró el libro lentamente. Su expresión era difícil de descifrar. «¿Y qué piensa usted, señor Villalta?» «Pienso que son unos chismosos sin nada mejor que hacer», respondió con brusquedad. «Pero también pienso que su reputación podría verse afectada. Y la mía, aunque honestamente, eso me importa menos. Mi reputación sobrevivirá», dijo Clara con calma. «He sobrevivido a cosas peores que los chismes de la alta sociedad barcelonesa». Lorenzo la miró durante un largo momento. Había algo en la serenidad de Clara que siempre lo desconcertaba. Ella nunca parecía alterarse por las mismas cosas que alteraban al resto del mundo.
Vivía en una frecuencia diferente, más tranquila, más centrada. ¿Nunca le molesta?, preguntó. ¿Que la gente la juzgue sin conocerla? La gente siempre juzga, respondió Clara encogiéndose de hombros. Es su manera de entender un mundo que los confunde. Yo dejé de vivir para las opiniones ajenas hace mucho tiempo. El único juicio que me importa es el de mi propia conciencia. ¿Y el mío? ¿El de Mateo? El de Mateo, confirmó Clara con una pequeña sonrisa. Si al final de cada día puedo mirarlo a los ojos y saber que hice lo mejor para él, entonces el resto del mundo puede pensar lo que quiera. Lorenzo se quedó en silencio, procesando esas palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que él vivió de esa manera? ¿Cuándo había sido la última vez que tomó una decisión basada en lo que sentía correcto en lugar de en lo que esperaba la sociedad? Mi padre construyó su fortuna desde cero, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la confidencia. Era un hombre duro, exigente. Me enseñó que la debilidad era imperdonable, que mostrar emoción era para los débiles. Cuando murió, yo tenía 25 años y un imperio que mantener. Adopté sus métodos, su frialdad, y funcionó. Me convertí en el empresario más exitoso de mi generación. Hizo una pausa, mirando sus manos como si viera en ellas toda la historia de su vida. Pero también me convertí en un extraño para mi propia familia. Valeria me lo dijo muchas veces. Eres como una estatua de mármol, Lorenzo. Hermoso, pero frío. Y tenía razón. Cuando nació Mateo y resultó ser diferente, yo no supe cómo manejarlo. No había protocolos empresariales para esto. No había estrategias de mercado que aplicar. Era simplemente amor, presencia, y yo había olvidado cómo hacer eso. Clara se levantó de su silla y se sentó en el sofá junto a Lorenzo, manteniendo una distancia respetuosa, pero ofreciendo su cercanía. Nunca es tarde para reaprender, dijo suavemente. Mateo no necesita al Lorenzo Villalta de las revistas financieras. Necesita al Lorenzo que existe debajo de esa armadura. Al hombre que llora en los pasillos cuando cree que nadie lo ve. Al padre que está dispuesto a ser vulnerable. No sé si ese hombre existe todavía, admitió Lorenzo con voz ronca. Existe, afirmó Clara. Lo he visto, cada vez que mira a su hijo, cada vez que se queda hasta tarde intentando entender cómo ayudarlo. Está ahí. Solo necesita permiso para salir. Lorenzo giró la cabeza para mirarla. Sus ojos se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Había algo en esa mirada, algo que iba más allá de lo profesional, más allá de lo apropiado. Era reconocimiento mutuo. Dos almas heridas viéndose realmente la una a la otra. Y entonces Mateo apareció en la puerta de la sala. Ambos se sobresaltaron. El niño nunca bajaba solo a esa hora de la noche. Siempre estaba en su habitación siguiendo su rutina estricta. Pero ahí estaba, descalzo, en pijama, con su libro de animales del océano pegado contra el pecho. Mateo, susurró Clara, poniéndose de pie lentamente. El niño los miraba alternativamente a ambos. Sus ojos iban de Clara a Lorenzo, de Lorenzo a Clara, como si estuviera procesando algo importante. Y entonces hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Caminó directamente hacia su padre. Lorenzo se quedó petrificado. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Mateo nunca se acercaba a él voluntariamente. Nunca. El niño se detuvo frente a Lorenzo y le extendió el libro. No para mostrárselo, sino para dárselo. Como un regalo, como un puente. Lorenzo, con manos temblorosas, tomó el libro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. «Gracias, hijo», logró decir con voz quebrada. «Gracias». Mateo no dijo nada, pero no huyó. Se quedó ahí, de pie frente a su padre, durante 30 segundos completos. Para la mayoría de las personas, 30 segundos no es nada. Pero para Lorenzo fueron 30 segundos de eternidad. 30 segundos en los que sintió que finalmente, después de 7 largos años, su hijo lo reconocía como algo más que un extraño,
Cuando Mateo finalmente se dio la vuelta y subió las escaleras de regreso a su habitación, Lorenzo se derrumbó. Los sollozos salieron de lo más profundo de su ser, años de dolor y frustración liberándose de golpe. Y Clara, sin pensar, sin calcular, simplemente lo abrazó. No fue un abrazo romántico, no hubo nada inapropiado en él. Fue el abrazo de una persona que entiende el dolor de otra. El abrazo de alguien que ha caminado por el mismo valle oscuro y sabe que a veces las palabras no son suficientes. Montserrat, que había presenciado la escena desde la cocina, se secó las lágrimas con el delantal y sonrió. Por primera vez en años, la familia Villalta estaba comenzando a sanar, pero había fuerzas en movimiento que amenazaban con destruir ese frágil progreso. Fuerzas que ninguno de ellos veía venir. La tormenta que se había estado gestando finalmente estalló una tarde de junio, cuando Barcelona ardía bajo un sol implacable que convertía las calles en ríos de calor sofocante. Lorenzo había sido invitado a la inauguración de un nuevo centro cultural en el Paseo de Gracia, uno de esos eventos donde la élite barcelonesa se reunía para ver y ser vista, donde las apariencias importaban más que las intenciones. Normalmente, Lorenzo asistía solo a este tipo de eventos, pero Clara había sugerido que tal vez sería bueno para Mateo experimentar nuevos entornos de forma controlada. Había estado trabajando con él en técnicas de adaptación, en maneras de manejar los estímulos externos. Y aunque Lorenzo tenía sus dudas, confiaba en el criterio de Clara más que en el suyo propio en lo que respectaba a su hijo. Fue un error monumental. El evento era en un espacio cerrado con techos altos que amplificaban cada sonido. Había demasiada gente, demasiadas conversaciones simultáneas, demasiados perfumes mezclándose en el aire. Las luces eran brillantes, casi cegadoras. La música de fondo, aunque suave para los demás, era un martilleo constante para los oídos hipersensibles de Mateo. Clara se dio cuenta del error en el momento en que entraron. Vio cómo los hombros de Mateo se tensaban, cómo sus manos empezaban a temblar ligeramente, cómo sus ojos comenzaban a moverse rápidamente de un lado a otro buscando una salida. Pero ya era tarde. Estaban rodeados de gente. Lorenzo estaba siendo saludado por colegas y asociados, y retirarse abruptamente hubiera llamado demasiado la atención. «Señor Villalta, necesitamos irnos», susurró Clara con urgencia, sujetando suavemente la mano de Mateo. «Solo unos minutos más», respondió Lorenzo, atrapado en una conversación con un inversor japonés que había estado persiguiendo durante meses. «Mateo está bien, ¿verdad?» Pero Mateo no estaba bien. Clara lo sabía. Podía ver las señales que Lorenzo, en su distracción, no veía. El niño estaba a punto de colapsar. «Señor Villalta, no es una sugerencia», insistió Clara con más firmeza. «Tenemos que salir ahora». Lorenzo, frustrado por la interrupción, se disculpó con el inversor y se giró hacia Clara con expresión molesta. Pero antes de que pudiera decir nada, Mateo soltó un grito agudo, desgarrador, que cortó todas las conversaciones en la sala como un cuchillo. El niño comenzó a golpearse la cabeza con las manos. Sus piernas se doblaron y cayó al suelo convulsionándose en una crisis que Clara reconoció como una de las peores que había presenciado. La gente se apartó formando un círculo alrededor de ellos, algunos con expresiones de preocupación, otros de incomodidad, otros de franco disgusto. «¿Pero qué clase de padre trae a un niño así a un evento público?», escuchó Clara que alguien murmuraba. «Pobre Lorenzo, qué vergüenza. Debería estar en una institución especializada, no aquí». Los comentarios llovían como piedras mientras Clara se arrodillaba junto a Mateo, intentando crear una barrera con su cuerpo entre el niño y todos los ojos que los observaban. Lorenzo estaba paralizado, su rostro rojo de humillación y terror, sin saber qué hacer. «Necesito que todos se alejen»,
gritó Clara con una autoridad que hizo que varios invitados retrocedieran. «Denle espacio, por favor». Pero el daño ya estaba hecho. Mateo estaba perdido en su crisis, su cuerpo sacudiéndose con violencia, sus gritos convirtiéndose en sollozos desesperados. Clara lo envolvió en sus brazos, no para contenerlo físicamente, sino para darle un punto de anclaje, tarareando esa melodía que ya se había convertido en su refugio compartido. Lorenzo finalmente reaccionó. Levantó a Mateo en brazos, siguiendo las indicaciones de Clara, y salieron del edificio entre los murmullos y las miradas de cientos de personas. El chofer los esperaba afuera con el auto y en cuestión de minutos estaban en camino de regreso a la mansión. El viaje fue un infierno silencioso. Mateo seguía sollozando en los brazos de Clara, su cuerpecito temblando. Lorenzo miraba por la ventana con la mandíbula apretada, sus manos convertidas en puños sobre sus rodillas, y Clara intentaba mantener la calma mientras su corazón se rompía por el niño que sufría en sus brazos y por el hombre que sufría en silencio a su lado. Cuando llegaron a la mansión, Clara llevó a Mateo directamente a su habitación. Tardó 2 horas en calmarlo completamente, 2 horas en las que usó cada técnica que conocía, cada recurso que había aprendido con Danielito. Cuando el niño finalmente se quedó dormido, exhausto por el esfuerzo emocional, Clara salió de la habitación con las piernas temblorosas y encontró a Lorenzo en su estudio, bebiendo whisky directamente de la botella. «No diga nada», dijo Lorenzo sin mirarla, su voz cargada de veneno. «No se atreva a decir, se lo dije». «No iba a decir eso», respondió Clara con voz cansada. «Iba a decir que lo siento. Yo también creí que estaba listo. Me equivoqué». Lorenzo soltó una risa amarga sin humor. «Se equivocó. Qué conveniente. Pero yo soy el que tiene que enfrentar a esa gente mañana. Yo soy el que aparecerá en los chismes de sociedad como el millonario que no puede controlar a su hijo defectuoso. Yo soy el que...» «¿Defectuoso?», lo interrumpió Clara, y su voz había perdido toda suavidad. «¿Acaba de llamar defectuoso a su hijo?». Lorenzo la miró entonces, y en sus ojos había una mezcla de dolor, rabia y algo peor, vergüenza. «Es lo que todos piensan, lo que todos dicen cuando creen que no los escucho. Y a usted le importa más lo que piensen extraños que el bienestar de Mateo», dijo Clara, y había decepción genuina en su voz. «Después de todo este tiempo, después de todo el progreso, sigue viendo a su hijo como un problema de imagen». «Usted no entiende», explotó Lorenzo, levantándose bruscamente y haciendo que la silla cayera hacia atrás. «Usted no tiene que vivir con esto cada día, no tiene que despertar cada mañana sabiendo que su hijo nunca será normal, que nunca podrá tener una vida como los demás niños, que siempre será señalado, juzgado, excluido». «Tiene razón», respondió Clara con voz peligrosamente tranquila. «No tengo que vivir con eso cada día, porque Danielito murió y daría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por tener un día más con él, por escuchar sus gritos, por lidiar con sus crisis, por sentir el peso de las miradas ajenas, porque él valía cada segundo de dificultad, cada mirada de desprecio, cada momento de agotamiento». Las lágrimas rodaban por su rostro mientras hablaba, años de dolor contenido saliendo finalmente a la superficie. «Y Mateo también vale todo eso, señor Villalta, vale cada sacrificio, cada incomodidad, cada juicio. Pero si usted no puede ver eso, si lo único que ve es cómo afecta su reputación, entonces quizás yo no debería estar aquí, porque no puedo trabajar para alguien que ve a ese niño hermoso y complejo como una carga». «Clara, espere». «No», lo interrumpió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Creo que ambos necesitamos tiempo para pensar. Voy a terminar la semana, porque no voy a abandonar a Mateo de un día para otro. Pero después, creo que será mejor que encuentre a otra persona».
Y con esas palabras, Clara salió del estudio dejando a Lorenzo sumido en un silencio denso y asfixiante. Las siguientes horas fueron las más oscuras que la mansión Villalta había experimentado en mucho tiempo. Lorenzo se quedó en su estudio, bebiendo más de lo que debería, revisando una y otra vez las palabras que había dicho, las palabras que Clara había dicho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de decepción en el rostro de ella, y esa imagen le dolía más que cualquier pérdida financiera que hubiera sufrido. Montserrat encontró a Clara en la cocina cerca de la medianoche, empacando algunas cosas personales que había ido dejando en la casa durante los últimos meses. La mujer mayor se sentó frente a ella sin decir nada al principio, solo observando cómo Clara doblaba meticulosamente una bufanda, secándose las lágrimas que no dejaban de caer. «Va a cometer un error», dijo finalmente Montserrat con voz suave. «No puedo quedarme en un lugar donde el padre del niño lo ve como una vergüenza», respondió Clara sin levantar la vista. «Lorenzo no piensa eso. Está asustado, está herido, está luchando con demonios que ni siquiera él entiende completamente. Pero ama a ese niño más que a su propia vida, solo que nunca aprendió a demostrarlo. Entonces necesita aprenderlo sin mí, porque yo no puedo ver a Mateo sufrir mientras su padre se preocupa más por las apariencias que por su bienestar». Montserrat suspiró profundamente. «Hace 20 años, cuando la señora Valeria llegó a esta casa como recién casada, yo pensé que sería la salvación de Lorenzo. Era una mujer dulce, llena de vida, con sueños de construir una familia feliz. Pero Lorenzo estaba demasiado consumido por los negocios, demasiado atrapado en demostrarle al mundo que era digno del imperio que heredó. Y Valeria se fue marchitando poco a poco, hasta que la depresión se la llevó mucho antes de que el aneurisma la matara físicamente». Clara levantó la vista, sorprendida por la crudeza de esas palabras. «Yo vi morir a esa mujer en vida», continuó Montserrat, «y juré que si alguna vez tenía oportunidad, no dejaría que esta familia se destruyera completamente. Cuando usted llegó y vi cómo Mateo la miraba, cómo Lorenzo empezaba a cambiar, pensé que finalmente había esperanza. No la desperdicié por una discusión en un mal día». «No es solo una discusión», protestó Clara, «es la mentalidad completa. Es el llanto de Mateo», las interrumpió. Un llanto agudo, desesperado, diferente a sus crisis habituales. Era el llanto de un niño buscando consuelo. Ambas mujeres se pusieron de pie inmediatamente y corrieron hacia las escaleras. Cuando llegaron al segundo piso, encontraron a Mateo fuera de su habitación, algo extraordinario en sí mismo. El niño nunca salía de su cuarto por la noche, pero ahí estaba, en pijama, descalzo, llorando en medio del pasillo. Y no estaba solo. Lorenzo estaba arrodillado frente a él, con las manos temblando en el aire, sin atreverse a tocar al niño, pero claramente desesperado por consolarlo. «No sé qué hacer», dijo Lorenzo con voz rota cuando vio a Clara. Se despertó llorando y salió de su cuarto. Intenté calmarlo, pero solo empeoró. «Yo no sé qué hacer». Clara se acercó lentamente. Mateo, al verla, extendió sus bracitos hacia ella en un gesto que nunca antes había hecho. Quería ser cargado, quería consuelo físico. Era un avance monumental, pero el momento no podría haber sido más doloroso. Clara lo levantó en brazos y el niño se aferró a ella como un náufrago a un salvavidas, su carita enterrada en el cuello de Clara, sus sollozos mojando su camisa. Y mientras lo mecía suavemente, tarareando esa melodía familiar, Clara sintió algo húmedo en la tela de su pantalón. Bajó la vista y vio que Mateo había agarrado el borde de su blusa con una de sus manitas y no la soltaba. En ese momento, Clara entendió. El niño sabía que algo estaba mal. Con esa intuición inexplicable que tenía, había sentido la tensión en la casa. Había percibido que Clara se iba a ir y estaba rogando, a su manera silenciosa, que no lo abandonara.
Lorenzo también lo vio, y el peso de esa comprensión lo aplastó. «Por favor», susurró, y su voz era apenas audible. «Por favor, no se vaya. No por mí, por él. Mateo la necesita. Yo fui un idiota. Dije cosas terribles que no siento realmente. Estaba avergonzado, frustrado, y lo pagué. Pero eso no justifica nada». Clara lo miró por encima de la cabeza de Mateo. Vio en los ojos de Lorenzo algo que reconoció porque lo había visto en el espejo durante años después de la muerte de Danielito. Arrepentimiento absoluto. El tipo de arrepentimiento que carcome el alma, que mantiene despierto por las noches, que transforma a las personas. «No puedo quedarme si va a seguir avergonzándose de su hijo», dijo Clara con voz firme. «No puedo ser parte de un entorno donde Mateo no es completamente aceptado y amado por quien es». «Lo amo», dijo Lorenzo, y las lágrimas rodaban libremente por su rostro. «Dios, lo amo tanto que duele. Cada día que no puedo alcanzarlo, cada vez que me rechaza, cada crisis que no puedo detener, es como si alguien me clavara un cuchillo en el pecho. Y esta noche, cuando vi todas esas miradas, cuando escuché esos comentarios, no fue vergüenza por él lo que sentí, fue rabia. Rabia porque el mundo no puede ver lo extraordinario que es. Rabia porque tengo todo el dinero del mundo, pero no puedo protegerlo del juicio ajeno. Y esa rabia la dirigí hacia el lugar equivocado. Mateo había dejado de llorar, pero seguía aferrado a Clara, escuchando la voz de su padre. Y entonces hizo algo que dejó a ambos adultos sin aliento. Extendió una de sus manitas hacia Lorenzo. Era la primera vez que Mateo iniciaba contacto físico con su padre. Lorenzo miró esa manita extendida como si fuera el milagro más grande del universo. Con movimientos temblorosos, tan lentos que parecían moverse en cámara lenta, acercó su propia mano. Cuando sus dedos finalmente tocaron los de Mateo, cuando sintió la piel cálida de su hijo contra la suya, Lorenzo se quebró completamente. Los sollozos que salieron de él eran profundos, viscerales, liberadores. Eran años de dolor, años de culpa, años de amor no correspondido finalmente encontrando una salida. Y Mateo, en lugar de asustarse, en lugar de retirarse, mantuvo su manita en la de su padre. Clara, con lágrimas rodando por sus propias mejillas, hizo algo instintivo. Se arrodilló, bajando a Mateo para que quedara a la altura de Lorenzo. Y por primera vez en 7 años, padre e hijo se miraron directamente a los ojos sin barreras, sin miedo, solo con un entendimiento puro y honesto. «Lo siento, hijo», susurró Lorenzo. «Siento tanto no haber sabido cómo amarte mejor, pero voy a aprender. Te lo prometo, voy a aprender». Mateo no respondió con palabras, pero soltó la blusa de Clara y puso ambas manitas en las mejillas de su padre, en un gesto tan tierno y deliberado que Montserrat, que observaba desde el otro extremo del pasillo, tuvo que taparse la boca para ahogar un sollozo. Clara supo en ese momento que no podía irse, no porque Lorenzo se lo hubiera pedido, sino porque Mateo lo necesitaba. Porque ese niño extraordinario había encontrado una manera de construir puentes donde solo había abismos, y ella no podía, no debía, abandonar esa construcción a mitad de camino. «Me quedo», dijo suavemente, «pero no como antes. De ahora en adelante, las decisiones sobre Mateo se toman pensando solo en él, no en las apariencias, no en la sociedad, solo en su bienestar. ¿Puede comprometerse a eso?» «Sí», respondió Lorenzo sin dudar. «Lo que sea, todo lo que sea necesario». «Entonces me quedo un día más», dijo Clara, «y mañana decidimos si me quedo permanentemente». Lorenzo asintió, aceptando esos términos aunque el miedo de perderla seguía presente. Pero en ese momento, con Mateo tocándolo voluntariamente por primera vez, con Clara aún ahí, sintió algo que no había sentido en años: esperanza real. Montserrat los ayudó a llevar a Mateo de regreso a su habitación. El niño se durmió entre ambos, con una mano sosteniendo el dedo de Clara y la otra descansando en el brazo de Lorenzo.
Era una imagen que parecía imposible apenas horas antes, y sin embargo ahí estaba, real y tangible. Cuando finalmente bajaron las escaleras y se sentaron en la sala de estar, el silencio entre Lorenzo y Clara ya no era incómodo. Era un silencio de comprensión mutua, de dos personas que habían peleado y encontrado algo más profundo del otro lado de la pelea. Mi padre solía decir que los diamantes se forman bajo presión, dijo Lorenzo mirando su vaso vacío de whisky. Nunca entendí completamente esa frase hasta esta noche. Clara esbozó una pequeña sonrisa. Los diamantes también necesitan tiempo. No se forman en un día ni en un mes, requieren paciencia. Esa palabra otra vez, respondió Lorenzo con una sonrisa cansada. Paciencia, la palabra que define todo lo que no soy naturalmente. Entonces conviértala en algo que elige ser intencionalmente, sugirió Clara. No tiene que ser natural, solo tiene que ser constante. Lorenzo asintió, dejando que esas palabras se asentaran en su mente. Y por primera vez en toda la noche, sintió que tal vez, solo tal vez, podría convertirse en el padre que Mateo necesitaba. No el padre perfecto, no el padre que había imaginado ser alguna vez, sino el padre presente, paciente y comprometido que su hijo merecía. Ninguno de ellos durmió mucho esa noche. Ambos estaban demasiado conscientes de lo frágil que era el momento, de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Pero cuando el sol salió sobre Barcelona al día siguiente, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, algo fundamental había cambiado en la mansión Villalta. No era el final de las dificultades. Todavía había mucho camino por recorrer, muchas batallas por pelear, muchas lecciones por aprender, pero era el comienzo de algo nuevo. El comienzo de una familia que se estaba reconstruyendo, pieza por pieza, con amor, paciencia y la determinación de no rendirse sin importar cuántas veces cayeran. Y Mateo, en el centro de todo, seguía siendo el milagro silencioso que los estaba transformando a todos. Los días que siguieron fueron como caminar sobre cristal. Clara se quedó, pero con una conciencia renovada de lo delicado que era el equilibrio que estaban construyendo. Lorenzo, por su parte, se comprometió a cambios tangibles. Canceló compromisos sociales innecesarios, reorganizó su agenda para estar más presente en casa y, lo más importante, comenzó sesiones con un terapeuta especializado en padres de niños con necesidades especiales. No fue fácil. Para un hombre como Lorenzo, acostumbrado a tener control sobre todo, admitir que necesitaba ayuda profesional para conectar con su propio hijo era profundamente humillante. Pero lo hizo, porque la alternativa, perder a Clara y con ella perder la conexión que se estaba formando con Mateo, era inaceptable. Clara también hizo cambios. Comenzó a incluir a Lorenzo más activamente en las rutinas de Mateo, enseñándole no solo las técnicas, sino la filosofía detrás de ellas. Le mostró cómo leer el lenguaje corporal del niño, cómo anticipar las crisis antes de que explotaran, cómo crear espacios seguros donde Mateo pudiera expresarse sin miedo. Y lentamente, dolorosamente lento como el crecimiento de un árbol, Lorenzo comenzó a entender a su hijo. Una mañana, aproximadamente 2 semanas después del incidente en el evento cultural, Lorenzo estaba en su estudio trabajando cuando escuchó música proveniente de la habitación de Mateo. Era una melodía clásica, suave, de Debussy. Clara había descubierto que la música clásica ayudaba a Mateo a regular sus emociones, especialmente las composiciones con patrones repetitivos y predecibles. Movido por un impulso, Lorenzo dejó sus documentos y subió las escaleras. Se detuvo en el umbral de la habitación de Mateo y vio algo que nunca olvidaría. Clara y Mateo estaban sentados en el suelo, rodeados de los famosos 37 cochecitos. Pero esta vez no estaban simplemente alineándolos, estaban construyendo algo juntos, una especie de ciudad en miniatura, con los coches organizados en patrones complejos que parecían tener significado para Mateo.
y el niño estaba vocalizando. No eran palabras todavía, pero eran sonidos deliberados, intencionales, dirigidos a Clara como si estuviera explicándole su visión de aquella ciudad de juguete. «Eso es fascinante, Mateo», decía Clara con genuino asombro. «¿Y este coche rojo va aquí porque es especial?» Mateo asintió con la cabeza, un gesto claro, inconfundible. Lorenzo sintió cómo se le cerraba la garganta. Su hijo estaba comunicándose. No con palabras, pero estaba comunicándose de maneras que hacían meses parecían imposibles. Clara sintió la presencia de Lorenzo y levantó la vista. Le sonrió e hizo un gesto invitándolo a entrar. Lorenzo dudó. No quería romper el momento mágico que estaba presenciando. Pero Clara insistió con la mirada. «Mateo», dijo Clara suavemente, «tu papá está aquí. ¿Quieres mostrarle lo que estamos construyendo?» El niño miró hacia la puerta. Sus ojos se posaron en Lorenzo durante un momento que pareció eterno. Y entonces, para absoluto asombro de su padre, Mateo tomó uno de los cochecitos, el azul, su favorito, y lo extendió hacia Lorenzo. Era una invitación a entrar en su mundo. Lorenzo sintió que las piernas apenas lo sostenían mientras cruzaba el umbral y se arrodillaba junto a ellos. Tomó el cochecito azul con manos temblorosas, como si estuviera recibiendo el regalo más valioso del universo. «¿Dónde quieres que lo ponga, hijo?», preguntó con voz suave. Mateo señaló un espacio específico en su ciudad de juguete. Lorenzo colocó el coche exactamente donde el niño indicaba, y Mateo, satisfecho con la colocación, vocalizó un sonido que Lorenzo interpretó como aprobación. Pasaron la siguiente hora los tres juntos, construyendo aquella ciudad imaginaria. Clara guiaba sutilmente las interacciones, enseñándole a Lorenzo cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio, cuándo ofrecer algo y cuándo simplemente observar. Y Lorenzo aprendía, absorbía cada lección como un estudiante dedicado. Cuando finalmente terminaron, cuando la ciudad de cochecitos estaba completa según los estándares de Mateo, el niño se recostó contra Clara con un suspiro satisfecho. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, tomó la mano de Lorenzo y la colocó sobre la ciudad, como diciéndole, «Esto lo hicimos juntos». Lorenzo tuvo que salir de la habitación porque los sollozos amenazaban con estallar y no quería asustar a Mateo. Se refugió en el baño del pasillo, donde lloró con una mezcla de alegría y dolor que no sabía que podía sentir simultáneamente. Alegría porque finalmente estaba conectando con su hijo. Dolor porque había perdido 7 años de estos momentos por su propia terquedad y miedo. Clara lo encontró ahí 15 minutos después. No dijo nada, solo se quedó de pie junto a él, su presencia silenciosa ofreciendo consuelo. «Gracias», logró decir Lorenzo finalmente. «Gracias por no rendirse con nosotros». «No fue yo quien no se rindió», respondió Clara. «Fue Mateo, ese niño extraordinario que sigue intentando construir puentes hacia nosotros a pesar de lo difícil que le resulta. Yo solo estoy aquí para sostener los cables». Lorenzo la miró entonces, realmente la miró, y vio algo que lo hizo temblar. Vio amor. No amor romántico, no todavía, sino algo más profundo y complejo. Amor maternal hacia Mateo, amor compasivo hacia él, amor por la familia rota que estaban intentando recomponer juntos. Y en ese momento, Lorenzo supo que Clara Medina no era simplemente la cuidadora de su hijo. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su familia. Era el catalizador de una transformación que todos necesitaban desesperadamente. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa transformación estaba a punto de dar un giro inesperado. Porque el pasado nunca permanece enterrado para siempre, y los secretos tienen la costumbre de salir a la luz justo cuando menos se los espera.